Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Con la designación de decanos el 30 de septiembre por parte del Consejo Superior Universitario, se inicia un nuevo periodo administrativo para las facultades de la Universidad Nacional de Colombia. En el caso de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, el profesor Guillermo León Vázquez Velázquez continuará por un tercero y último periodo como decano, producto del apoyo, podríamos decir, casi unánime de la consulta a profesores y estudiantes y de la decisión del Consejo Superior Universitario. Agradecemos al profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para conversar sobre el estado de la facultad y su proyección en los próximos 2 años. Compañero mío, llegó el verano, ahora se ven los árboles llorando, viendo rodar tu vestido. Pero antes de entrar en materia, profesor Guillermo, salude a nuestra audiencia y cuéntele qué significa en lo personal y para la facultad este tercer periodo como decano, especialmente si se tiene en cuenta el respaldo que obtuvo en la consulta. Buenas noches, profesor León Darío Vélez, vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, conductor del programa Agrocampus Radio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Un saludo cordial para todos los oyentes de este programa y gracias por la invitación para que hablemos de un nuevo periodo que se abre en la administración de la facultad, al cual, entre otras cosas, profesor León Darío, pues usted también está vinculado y también desde hace 4 años sí. Esperamos contar con sus servicios profesionales y su dedicación en la vicedecanatura académica en estos próximos 2 años. ¿Qué significa en lo personal y para la facultad este tercer periodo como decano? Gracias por la pregunta. En lo personal, un reto que me impongo nuevamente para desarrollar la administración de la facultad, un reto personal que está, digamos, solventado o apoyado en un especial amor que siento por una facultad en la que me formé, a la que he estado vinculado desde hace más de 40 años, primero como estudiante y luego como profesor, y entonces esa dedicación, ese amor, ese cariño que siento por una institución tan antigua, tan noble y tan representativa para tantas personas y para el mundo agrario, eso en lo personal es muy significativo, digamos, disponerme para este nuevo periodo de servicio. Para la facultad espero pues que sea unos 2 años más de desarrollo, de avance, de servirle a los propósitos misionales de la docencia, de la investigación y de la extensión, servirle a los estudiantes y a sus familias que tanto esperan de la universidad, de la formación en la universidad, para servirle, claro, a los profesores que tienen sus proyectos de vida académicos, científicos en ella, y servirle de manera general a la sociedad, que la facultad siga siendo esa expresión desde la universidad para la sociedad en el sentido de procurar su desarrollo, su contextualización, su modernización en el mundo agrario, etc. La conversación de esta noche se centra sobre dónde está la facultad y para dónde va. En el marco de lo que fue la posesión de ustedes como decano, me imagino que hubo una reunión con todo el cuerpo directivo a nivel nacional de la universidad, encabezado por nuestra rectora, la profesora Oli Montoya, para poder enmarcar esto de hacia dónde va la facultad. ¿Hubo algunas directrices generales? ¿Se hizo énfasis sobre algún punto específico que se debe proyectar durante este periodo, que a propósito también es el último periodo de nuestra rectora? Sí, correcto. Tiene usted toda la razón en esa interpretación. El momento es muy interesante, vean.
La rectora Dolly Montoya tiene hacia adelante 1 año y medio largo en su ejercicio rectoral y también debe ser, por supuesto, el último. En ese sentido, los 21 decanos que nos posesionamos ahora tenemos como un poco la carrera a la que nos pone a andar la rectora. La rectora lleva ya unos 4 años y medio en el ejercicio del cargo, donde ha estado generando una cultura universitaria, una dialéctica de entendimiento distinta, unos propósitos distintos para la universidad. Ha superado o ha llevado momentos muy difíciles como fueron la pandemia y también como fueron las protestas populares. Entonces digamos que la rectora durante 4 años largos lo que ha estado haciendo es entendiendo la universidad, abriéndole nuevos caminos a la universidad, proponiendo un nuevo diálogo universitario. Pero habida cuenta de que ya su tiempo pues va siendo relativamente corto, ella quiere dejar unas realizaciones muy concretas. Y en ese sentido, por primera vez, lo hizo de esa manera, la posesión de los decanos fue hecha por áreas de conocimiento. El área de las ingenierías, el área de las arquitectura y las artes, el área de las ciencias agrarias, que es lo que nos concita. También el consejo académico que se celebró el viernes pasado, fue hecho por áreas, es decir, nos agrupamos por áreas porque ella quiere darle la visión a la universidad como por áreas del conocimiento. En ese entendido, entonces, hay unos mensajes muy interesantes y muy claros para el área de ciencias agrarias y concretamente, digamos, para nuestra facultad. Y es en este sentido. Hay un nuevo gobierno que tiene una mirada realmente distinta, por lo menos así lo ha anunciado, para el sector agrario, para la ruralidad colombiana. Eso de pretender una reforma agraria como la están insinuando, eso de insinuar y proponer y avanzar en el proyecto de compra de 3 millones de hectáreas de tierra fértiles, además acompañadas con un paquete tecnológico de apoyo, con asesoría técnica, etcétera. Eso es una visión muy interesante que se abre el mundo agrario y la rectora lo ha interpretado muy bien. Ella y el vicerrector general, debo decir, el profesor Pablo Abril, lo han entendido de manera muy clara. Hay un mensaje para las facultades de ciencias agrarias y digamos otras que también concomitan pues con ese mundo agrario, un llamado a que hagamos un proyecto muy importante para presentarle a la sociedad. De qué es lo que desde la universidad se le puede apuntar a ese proyecto nacional de otra mirada bien distinta en toda la historia republicana sobre el mundo agrario y sobre la ruralidad. Entonces el momento, profesor León Darío y oyentes, es muy interesante y me parece que en ese sentido la rectora lo tiene claro y nos va a poner a marchar en ese camino. Es una muy buena noticia porque siempre la ruralidad y el agro ha estado marginado no solamente de la voluntad política del Estado y a nivel presupuestal, sino también las facultades de ciencias agrarias en la universidad han pasado a un segundo plano frente a otras facultades. Entonces creo que es un momento oportuno, histórico para el país y también, ¿por qué no?, para nuestras facultades. Eso hacia el exterior, profesor Guillermo, de vinculación con la realidad nacional y lo que está pasando. Y hacia adentro, hubo propuestas de lineamientos sobre a qué le vamos a hacer énfasis en estos 2 años hacia adentro, digo yo hacia adentro, hacia lo académico, hacia toda esta actualización y potenciación de la virtualidad. ¿Hubo delineamientos en ese sentido? Sí, se trae desde antes y ahora está incrementándose la intensidad y hay un horizonte de 1 año y medio o 2 años en el tema de la armonización curricular. Ese pues es un punto central en el que se persiste, en el que debemos persistir, en el que se invita a toda la comunidad académica de la facultad a seguir en él, particularmente los profesores, claro que también los estudiantes, los egresados, en la medida en que participen de ello. Esa es una cosa muy firme. Pero a mí me parece, es decir, las señales están apuntando a una cosa que a mí se me hace muy interesante. Podrá tener sus críticas, claro, pero se me hace muy interesante, vea. También desde el gobierno nacional se ha mandado un mensaje que la universidad pudiera participar muy activamente de otros niveles de formación técnica y profesional. No necesariamente profesiones, pues a más de las profesiones
que tenemos, las carreras de pregrado, y además también obviamente de lo de posgrado, incursionar de cierta manera en la formación técnica profesional, que así se llama, y en la tecnológica. Entonces, la rectora formó un equipo, bueno, entre otras pertenezco a ese equipo, que está como analizando el tema y ver hasta dónde podemos avanzar para darle respuesta a eso. Y en ese sentido, bueno, la facultad casualmente tiene el único programa tecnológico que tiene toda la Universidad Nacional de Colombia, que fue creado en el año de 1969 y que es la tecnología forestal, y que, como bien se sabe, se ofrece itinerantemente cada que hay oportunidades de hacerlo. La última cohorte fue en la sede de Amazonia de la propia universidad. Entonces, mire que hay una experiencia que la rectora conoce bien y que quizás desee la universidad toda ampliarla a otros campos. Y tiene el siguiente sentido, o podría tener el siguiente sentido, eso pues todavía no está claro. Pero es lo siguiente, vea, nosotros tenemos un 30 a 40% de deserción temprana de los estudiantes que ingresan a pregrado, por razones socioeconómicas. A veces las razones académicas también están allí, pero por razones socioeconómicas, del 100% de los estudiantes que ingresan a los pregrados de toda la Universidad Nacional de Colombia, en los 4 primeros semestres, y eso es lo que se llama deserción temprana, están saliendo 30 o 40% de ese ingreso. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué no hacemos algo para que esos que van a desertar de alguna manera tengan una titulación? Por ejemplo, como técnico profesional, que está estatuido en las normas del Ministerio de Educación Nacional y que es un programa de 1 año y medio a 2 años. Entonces tendría una titulación, un título, y ese título habilita a esa persona para trabajar o para seguir estudiando. Si ella se va a trabajar, pues bueno, desertó, pero ya no sería una deserción porque se iría titulado y podría presentar algo para ejercer en el seno de la sociedad. Si esa persona, a partir de ese título, en algún momento puede tener los recursos o el ambiente o el medio para seguir estudiando, se reincorpora a la universidad y hace un segundo escalón, digamos 1 año o 1 año y medio más, y obtendría un título de tecnólogo. Y nuevamente, se va a trabajar con un mayor nivel de capacitación titulado o puede continuar estudiando y terminar con 1 año más la ingeniería. Eso es lo que se conoce pues en el mundo de la pedagogía, en el mundo de la administración universitaria, como los ciclos propedéuticos. Bueno, y hay una ley de la República que respalda eso. La universidad nunca se ha metido a operar ciclos propedéuticos, pero existe la ley y hay muchas universidades que lo están haciendo. Tengo 2 ejemplos, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en algunos programas y la Universidad del Tolima en algunos otros programas. Entonces la universidad está como llamada, y este es un momento, parece ser muy oportuno, a meterse en eso. Y si lo hace, me parece que estaría ampliando de muchas maneras el impacto social y el impacto como ente universitario. Ahora termino con esto. Pensemos lo que eso podría significar en la Facultad de Ciencias Agrarias, en nuestra facultad. Tener un ciclo para formar a unas personas a nivel de técnico profesional, por ejemplo en zootecnia. Yo no sabría decir cómo en qué, pero ciertos manejos de ganadería, de porcícolas, yo no sé. Bueno, se titula y puede trabajar, pero puede continuar y se formaría como tecnólogo, con otro nivel de profundización, etcétera, etcétera, recogiéndole lo que ya tuvo del primer nivel. Y finalmente pudiera terminar la zootecnia. Y eso lo pudiéramos hacer para ingeniería agronómica, forestal obviamente, y para ingeniería agrícola. Lo que han tenido con grande placer, lo que el invierno con gusto les da, a una deben de caer, y por el suelo les toca rodar. O a buscarme un árbol corpulento y veranero, y veranero. Usted tiene un dicho que repite mucho, que aquí se dicen las cosas, ¿cómo es? Para que entre 10 años se cumplan, ¿no? No es mío, profesor Londarío. Sí. Ese dicho nació en la sede de Medellín, Sí. pero es tan lúcido que se repite por todas partes.
El dicho básicamente es que una idea en la Universidad Nacional de Colombia se demora 10 años en materializarse, o lo que es peor, en desecharse. Entonces, ¿cómo ve usted esto de los ciclos propedéuticos? Porque son 2 años de administración de ustedes y 1 año y medio de la rectora, y eso implica un cambio bastante fuerte, ¿no? Indudablemente que es un reto muy grande, existe toda la legislación para poderlo hacer. Hay unas pequeñas dudas sobre el Estatuto General de la Universidad que puede tener un impedimento, pero solucionable por parte del Consejo Superior. Pero sí, yo diría que en 2 años todavía no vamos a ver luces para eso, pero por lo menos pudiera dejarse sentada la base para eso y quizás un piloto. Un piloto pudiera hacerse, insisto, porque lo conozco bien, en tecnología forestal e ingeniería forestal. Sí, la pregunta iba porque pues este programa lo escucha buena parte de los profesores y pues yo creo que causará impacto ello, ¿no? Entonces se va a empezar a caminar hacia allá. Profesor Guillermo, eso en cuanto a los lineamientos globales de la rectora, sobre el cual yo creo que volveremos en el primero, sobre la vinculación de la universidad hacia toda la propuesta en lo agrario que tiene el gobierno. Pero entrando en materia, ya hablamos de estos de alineamientos generales. ¿Cómo va a ser la proyección ya al interior de nuestra facultad de estos 2 años de administración que usted va a continuar liderando? Bueno, yo tengo claro que es el último periodo en que estoy acá. El profesor Jairo Alexander, el anterior decano, me dijo una vez que cuando él se presentó para el 3er periodo, pensaba que le hacía falta ese periodo, pero cuando llevaba 1 año dijo, ¿yo para qué me metí? Es decir, porque ya entonces va siendo un esfuerzo acumulado que se va volviendo agotador. Yo diría que en este periodo me propongo terminar cosas que me propuse en los 2 anteriores y que poco a poco las vamos realizando. Básicamente lo de los espacios de la facultad me interesa dejarlo terminado. No solamente el tema del bloque 11, que falta todavía un 40% de arreglos y de concertación con la Oficina de Planeación y esas cosas, pero también está el tema del bloque 50, donde está el Departamento de Producción Animal. Me parece que lo de Ciencias Agronómicas está bien y de alguna manera forestal y Departamento de Ciencias Forestales y Ingeniería Agrícola bien, aunque en Ingeniería Agrícola falta algo que quisiera meterle el diente fuerte y es, voy a usar la palabra hangar, pero no es un hangar, sino que es como un módulo articulado al laboratorio de mecanización agrícola en el núcleo del río. Entonces me parece que el tema de los espacios, dejarlos organizados, dejarlos operando, es un propósito que quiero terminar porque todavía falta un pedazo. El tema de comunicaciones, que se volvió muy importante, dejarlo también muy a punto y vinculado al tema de la virtualidad. Me parece que los salones que opere la facultad deben tener ya, los videobeam van como saliendo de moda, y lo que va entrando son televisores inteligentes, donde el profesor llega a un televisor que está puesto en la pantalla, le coloca el USB y ahí tiene su clase, pero además tiene cámaras y además tiene conexión remota y para hacer eventos o clases híbridas, etcétera. Esas son 2 cosas que me parecen importantes, espacios y tecnología y comunicaciones. Tenemos una cosa muy interesante que ha surgido recientemente con la sede de Palmira, el ofrecimiento de una cohorte, la maestría en bosques y conservación ambiental en la sede de Palmira para influenciar la zona del Pacífico, el Cauca, el Valle del Cauca y los departamentos del Viejo Caldas, Quindío, Risaralda y Caldas. Y también, profesor Laundarío, y en eso usted está pues también en la punta del cañón, es ver si somos capaces de ambientar y de crear definitivamente, y ya sabemos que va a ser o debe ser un instituto, que habrá que ponerle el nombre, pero su sentido es que tenga una reflexión y un análisis hacia la ruralidad, hacia la economía agraria y hacia, ¿cómo se llama esto? Hacia la sociología rural. Hay que ponerle un nombre adecuado, pero lo importante no es el nombre, sino el tema. Y el tema es ese. La facultad debe tener un organismo, una unidad académica básica, que se ocupe de pensar eso. Eso lo venimos hablando, profesor Laundarío, hace tiempo, usted mismo ha participado en eso, usted mismo, está inmerso en ese tema,
pero creo que podemos sacarlo muy pronto con la voluntad de todos y claro, con la voluntad y la decisión de la administración. Muy bien, profesor Guillermo. Frente a la dotación de aulas que hacía referencia, esto, y usted apunta donde cobra cada vez más importancia, sobre todo para los posgrados, porque una de las propuestas es que nuestros estudiantes de posgrados puedan tomar asignaturas de cualquiera de los otros posgrados de la Universidad Nacional, siempre y cuando sea de su interés, y para ello necesitamos buena conectividad, ¿no? Ya en el semestre pasado hubo ese intento, pero no tenemos las suficientes aulas dotadas para la transmisión en tiempo real de las clases hacia los estudiantes que estén en otras sedes. Profesor Guillermo, y como el último punto es esta mirada que tiene y la proyección que se tiene en la facultad, está también pues lo de trabajarle duro a la armonización, que luego vamos a tener una serie de programas sobre ello. Ese punto, y el otro, cómo engranar nuestra facultad frente a ese propósito que ha dado la rectora de integrarnos o ser actores incidentes sobre todo el proyecto, todo el plan de gobierno que el actual presidente tiene sobre la ruralidad, la reforma agraria, la asistencia técnica, bueno, todos los temas que usted trató ahora. ¿Cómo visualizamos nuestra facultad participando allí? A ver, el nuevo gobierno nacional, sus ministerios, viceministerios, agencias del Estado, etcétera, ha tenido hasta ahora una muy buena representación de docentes egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, nunca en la historia reciente, y reciente son 50 años, había habido tantas personas de nuestra institución vinculadas al gobierno nacional. Entonces, tenemos unas puertas de entrada muy claras. Apenas recién posesionados los ministros, 3 de ellos visitan a la rectora en la propia universidad. Y hay unas citas planteadas ya con la ministra de Agricultura, también con la ministra de Medio Ambiente, en la cual le hemos dicho a la rectora, los decanos de Ciencias Agrarias, que son 3 facultades en 3 sedes, que queremos hablar con la ministra, y ella que tiene las cercanías con ella, digamos, está dispuesta pues a abrir esas puertas, a tocar esas puertas. Pero no solamente un diálogo con la ministra, porque esos diálogos a veces pasan intrascendentes. Lo importante, y ese es el mensaje que ha dado la rectora, es que presentemos las propuestas. ¿Qué propuestas le queremos hacer al gobierno nacional, a los ministerios y a sus agencias, dada la apertura que tienen en el mundo agrario? Bueno, también en el mundo cultural, en el mundo de la medicina social, en todo. Pero concretamente hablando de ciencias agrarias, que hablamos con la rectora de esto, los decanos, ella dijo, bueno, pero listo, yo les hago una reunión, ¿pero para qué? Esa reunión tiene que ser con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que le vamos a llevar? ¿Propuestas de qué y para qué? Y eso es lo que tenemos que construir entre todos. A mí me parece que ejercicios como el POTA, que se hizo en la facultad, para proponerle al país una mirada de cómo deben ser los usos de la tierra, habida cuenta de muchas variables físicas, socioeconómicas, etcétera, pero también, y en eso usted es el propio, eso de arraigo cultural, de tradición, de tecnologías localizadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las propuestas que le podemos llevar? Por ejemplo, ¿cómo podemos proponer un POTA? Pues POTA no sería la palabra, pero similar a un POTA, para entender cómo debe hacerse el uso de la tierra rural en Colombia. Propuestas en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Propuestas en el sentido, lo estábamos hablando hace un momento, de producciones localizadas con tecnologías ¿cierto? Autosuficiencia alimentaria y productiva. Es decir, hay que armar propuestas. Pero aquí llamo la atención. Un decano, un vicedecano, unos directores de departamento, no somos capaces de armar las propuestas. Las provocamos, pero eso tiene que ser el esfuerzo de todos los 80 profesores de la facultad, con la ayuda de los estudiantes, claro, y con la ayuda de los egresados. Muy bien, quería hacer referencia de que, digamos, nuestra facultad pues dio un paso adelante porque nuestra facultad ejecutó el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario del Departamento de Antioquia, más conocido como POTA. Y ahí he escuchado esta semana en 2 ocasiones a la ministra de Agricultura refiriéndose a esta reforma rural integral del punto 1, la compra de los 3 millones de hectáreas, las tierras de los baldíos, etcétera,
pero que además de tierra es muy importante obtener alta productividad, dar asistencia técnica. Y me quedé pensando yo, profesor Guillermo, que cuando se habla de alta productividad, de asistencia técnica, hay que conversar exactamente a qué se están refiriendo, porque en el país hay un gran porcentaje de nuestro territorio que, si se mira desde las tecnologías avanzadas de la agricultura, mecanización, etcétera, pues van a resultar que no son aptas, pero que son altamente productivas bajo otros modelos de sistemas de manejo agrotecnológico que no son contemplados ni por el Ministerio de Agricultura ni por la UPRA, aunque dicen que la economía campesina hay que fortalecerla, pero si se fortalece mal lo que va a llevar es a un desastre. Entonces yo creo que ahí podríamos tener un buen tema de conversación con la ministra, ¿no? Extraordinario punto ese, profesor León Darío. Es decir, si algún ADN tenemos como facultad de Universidad Nacional de Colombia, es las distintas miradas de los sistemas de producción, que no necesariamente se resumen en uno, que es como el que está en boga, como es el que se exalta, el que se exhibe en las ferias agro no sé qué, que hay por todas partes. La alta tecnología mecanizada, industrializada, etcétera. No necesariamente. Eso, claro, bienvenido. Y hay que impulsarlo, pero hay otras formas de producción. Y el ADN de la facultad, diría yo, en muchos aspectos, tiene que ver con eso. Otras formas de producción que recuperan más la tradición, el conocimiento, las prácticas simples pero efectivas de fertilización, de cosecha, bueno, de establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una propuesta interesante. De sembrar en curvas de nivel, de evitar la erosión y que no son menos productivas, exacto, son también altamente productivas. Bueno, profesor Guillermo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que fue un programa que da bastantes luces sobre lo que siguen estos 2 años a la comunidad universitaria y a lo que la sociedad puede esperar de nosotros. Lo invito a que se despida de nuestra audiencia. Gracias, profesor León Darío, por la invitación. Es muy breve para hablar de tantas cosas, pero espero que se haya tratado lo sustancial. De nuevo, bienvenidos a esta administración de la facultad, que no es mía, sino que es de un equipo muy grande de personas que integran los directores de departamento, las vicedecanaturas, los directores de área, bueno, todo el personal administrativo y todos, porque la palabra que utiliza la rectora a mí me parece que es muy bella y muy significativa. Es un esfuerzo colectivo y constructivo de Universidad Nacional de Colombia. Es un liderazgo colectivo, no unipersonal, porque eso ya está un poco mandado a recoger. Somos todos los que en la cotidianidad hacemos la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias de nuevo. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.